Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra sesión de charlas del día de hoy. Nuestra primera charla estará a cargo del maestro Guillermo González Martínez. El maestro González es profesor en asignaturas del área de Ciencias Químico-Biológicas de la FES Zaragoza. Es biólogo por la misma institución y maestro en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El maestro Guillermo también es profesor titular del Diplomado en Docencia Universitaria y profesor invitado del Diplomado en Formación y Actualización de Docencia, ambos impartidos en FES Zaragoza. Ha dirigido y colaborado en cursos, talleres y diplomados que promueven el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje de las ciencias en educación superior, que abordan desde la planeación hasta la etapa de evaluación del aprendizaje. Le agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación, maestro Guillermo, y ahora continuamos con su plática titulada Uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje de las ciencias. Lo que no sé si tengo que usar el micrófono por la grabación. Bueno, realmente no me gusta mucho estar acá en el estrado. Sin embargo, por la naturaleza de la plática creo que podría tener cierto significado, dado que estamos trascendiendo de la cátedra, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan qué es la cátedra? Esto parece una cátedra en última instancia, ¿no? En donde había una persona que tenía todo el conocimiento del mundo, y este auditorio me parece muy sugerente en términos de ser semicircular, un anfiteatro, y justamente esta situación, ¿no?, de origen de la universidad y de todo esto, en donde la gente que estaba deseosa del conocimiento, pues de alguna manera podía acceder a él. Creo que todas estas cosas han cambiado muchísimo, nos encontramos en una etapa distinta, y bueno, a lo mejor me voy a bajar, no sé, por alguna circunstancia, ¿no? Ahorita a lo mejor iniciamos de esta manera. Bueno, creo que lo primero es reconocer el interés que todos y cada uno de ustedes ha tenido en esto. El doctor Marcos Nakmak, si lo pronuncio bien su apellido, me invitó acá está. Doctor, muchas gracias. Me lo imaginaba de mayor edad, fíjese. Parece que el de mayor edad acá soy yo. Y curiosamente parece otra contradicción de la vida, ¿no? Que alguien de 56 años pudiese hablar sobre tecnologías en educación y todo esto, cuando parece que la gente joven, ¿no?, domina todo esto. Sin embargo, bueno, el mundo está lleno de contradicciones y mejor las superamos, ¿no?, para poder estar mejor. Le agradezco mucho su invitación. Desde luego también reconozco que es por iniciativa de un grupo de estudiantes, así lo entiendo, de gente muy joven. Ahora, mi pregunta sería, si son jóvenes estudiantes que tienen especial gusto por ejercer la docencia, o son jóvenes estudiantes que no entienden a sus profesores y que tal vez quisieran entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué a veces el aprendizaje no se da como nosotros quisiéramos o esperaríamos. No lo sé, o sea, realmente creo que nos llevaría un taller de una semana poder conocernos mejor, y sin embargo, bueno, tenemos pocas horas para poder interactuar, de tal manera que me iré con el gusto y el placer de haber conocido a un grupo de jóvenes entusiastas que están interesados en el tema, ¿no? Creo que aquí hay una doble circunstancia. El interés en principio puede ser algo teórico, digamos conceptual, de muchas ideas, que nos puede ir llevando a lo metodológico, pero como parte del taller pues realmente nos tendríamos que ir un poco más a lo práctico, ¿no? Creo que no es propiamente dicho una conferencia, ni un curso, ni un seminario propiamente dicho de discusión y de reflexión profunda en términos de lo que representa todo esto. Es más bien un taller en donde en pocas horas pues trataremos de trabajar algunos planteamientos junto con ustedes en relación, pues primero lo que representa este reto del uso de las tecnologías, evidentemente no solo para la enseñanza de las ciencias exactas, propiamente dicho, sino para cualquier área formativa, ¿no? Y esto es algo que permea desde lo que es el nivel básico hasta el nivel superior y posgrado, ¿no? Y todos los niveles en donde se hable acerca de un aprendizaje.
Entonces, con el riesgo de dejar algunas cosas inconclusas, me voy a atrever a tener esta plática en primera instancia con ustedes de unos minutos antes del receso, para poder introducirlos en el tema, que podamos compartir algunas cosas. Tal vez en este momento no dé tiempo para tener una interacción mayor con ustedes, pero seguramente en la parte del taller sí lo habrá, porque ahí es donde tendríamos la oportunidad de intercambiar ideas, de intercambiar algunas experiencias y sobre todo trabajar con sus expectativas. De tal manera que, según me comentaron, esta es nuestra organización para el día de hoy. Así que bueno, esperemos que no rebasemos los tiempos considerados para que ustedes puedan dar continuidad a su evento. ¿De qué hablaremos en esta primera parte, en estos minutos? Bueno, aquí hay algunos temas fundamentales que me parece que tendríamos que trabajar y de los cuales les voy a dar a ustedes algunos elementos importantes que juegan un papel fundamental en lo que serían hoy por hoy las propuestas didácticas en torno a cómo las tecnologías digitales pueden realmente fungir como mediadores a partir del uso de una serie de recursos para el aprendizaje. Todo mundo, desde que la escuela es escuela, ha utilizado recursos para el aprendizaje de diferente manera, ¿no? Pues el borradorazo era un recurso para el aprendizaje, ¿no? A usted ya no les tocó, porque vivimos en otra época, pero a mí sí. Entonces, eso era un recurso. Obviamente hoy los estudiantes acceden a mejores posibilidades, dado que también los esquemas de enseñanza han cambiado mucho. Y al final de cuentas, pues si el borrador no funcionaba, al profesor se le ocurrió otra cosa, ¿no? Y al final aprendíamos porque aprendíamos, ¿no? De tal suerte que hablar de la innovación, pues tampoco es algo tan reciente. O sea, siempre hemos innovado. Simple y sencillamente que hoy la innovación representa una circunstancia distinta. En estos términos, los elementos fundamentales de la plática de hoy estarán encaminados a lo que representa la mediación pedagógica como un elemento definitorio para que podamos entender lo que es una didáctica innovadora, sin pensar que estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estableciendo algunas líneas de reflexión en términos de lo que hoy por hoy representaría la mediación pedagógica, ¿no? Es decir, el borrador en que se ha transformado, ¿no? O sea, cómo podemos dejar de padecer todo eso y pues padecer otras cosas, porque al final de cuentas, para muchos de nosotros haber ingresado al uso de los recursos digitales, pues representó algo traumático también, ¿no? En términos del uso, del ingreso a lo que es el uso de lo digital, propiamente dicho. Bien, ¿cuál es la esencia de la innovación, ¿no? Fundamentalmente, de ahora, de antes y de siempre? Bueno, en este sentido, pues es un poco pasar de la idea a la solución. Voy a retomar algunas citas de algunos autores que de alguna manera han ejercido una fuerte influencia en los últimos años, sobre todo en términos de lo que serían los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es muy curioso, y ahí también hay un tránsito interesante que podríamos discutir en su momento, en términos de que estas grandes teorías pedagógicas, psicológicas en relación a la enseñanza, al aprendizaje, estos grandes, expertos en el área educativa que se encontraban justamente ahí, han empezado a no a ser desplazados, pero sí a ser complementados por el pensamiento de algunos otros hombres o personas que no son propiamente provenientes de una formación pedagógica como tal, sino que más bien provienen del mundo del desarrollo de la tecnología digital. Estas grandes personas que tienen grandes empresas y que de alguna manera se ocupan de todo esto y que están marcando elementos que nos dan realmente una guía importante y no excluyen, sino que integran, creo yo, de una manera muy correcta lo que sería un planteamiento pedagógico actual. En ese sentido, Siemens señala que realmente nos encontramos en un mundo en cambio permanente, pero que dentro de lo que realmente debe de motivarnos e interesarnos de sobremanera es la capacidad que tengamos para ser creativos y evidentemente utilizar la imaginación. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones que nos conducen a la innovación, fundamentalmente? Bueno, en este caso tendríamos que hablar, por ejemplo, del paso de los procesos lineales a la complejidad de las redes, lo que nosotros conocemos como el hipertexto. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes actuales organizan sus ideas de forma diferente. Por eso les digo, aquí hay una cuestión generacional interesante.
todos ustedes seguramente han venido estudiando, han venido trabajando durante sus procesos formativos con la complejidad y con el hipertexto. ¿Sí saben lo que es el hipertexto? No. Sí está. A ver si está. 1, 2, creo que no. A ver. ¿No? ¿Por qué sí está? Bueno, 1, 2. La frecuencia. Bueno. ¿No? Bueno. ¿Me sigo con esto? Sí, por el momento. Aquí lo dejo, ¿no? Sí. Bueno, todos ustedes usan sus equipos, ¿no? de cómputo. Ahora, otra pregunta por pura curiosidad, ¿no? Tal vez sin caer en la ingenuidad. Yo le llamo la ingenuidad pedagógica, ¿no? ¿Todos ustedes son estudiantes del Cinvestav? Sí. Ok. Lo cual significa que o han terminado su licenciatura o están haciendo un posgrado o están haciendo alguna investigación para terminar su etapa de licenciatura. Ya todos la terminaron, todos están haciendo investigación, todos están trabajando en diferentes áreas. Asumo que en áreas de las ciencias exactas. Sí, O casi. la gran mayoría es de ciencias exactas. Ciencias exactas. Sí, de hecho no es mi primera experiencia en el Cinvestav. Nada más que por mi área formativa, yo pude estar participando algún tiempo en un seminario de investigación en el Cinvestav, pero es la sede que está allá en Cuapa, ¿no? Allá por Galerías Cuapa, ¿no? Atrásito, por ahí está. Pero ahí es el área social, evidentemente, ¿no? ¿Por qué me pregunta? Y desviar un poco la atención de ustedes. Por el nivel en el que están, asumo que todos tienen el reto siempre de estar complementando su proceso formativo o integrando a su proceso formativo una serie de búsquedas en la red. O sea, todos hacen búsqueda en la red, ¿no? Eso creo que todos lo hacemos. Ahora, es posible que cada uno de ustedes tenga su propia estrategia de búsqueda, al final de cuentas. Lo importante es que esa estrategia pues sea efectiva y redunde en el resultado que ustedes exigen, ¿no? Ahora, hablar del hipertexto, en principio, es justamente esta circunstancia en la cual, cuando ustedes ingresan a la red, empiezan a desplegar páginas, pero no las cierran. Sí, no sé si hagan eso, o alguien cierra, dice esto ya no lo, esto a lo mejor me sirve, pero lo voy a cerrar y luego lo vuelvo a abrir. Ahora, existen bueno, algunos les llaman link todavía, pero podemos llamarle los hipervínculos, ¿no? Estas direcciones electrónicas que están ahí. Ustedes han visto seguramente que cuando están consultando información aparecen muchos hipervínculos que los conducen a otra página. ¿Sí lo notan? Y entonces consultan esa página que a lo mejor no les sirve, pero la página se queda abierta. Y luego entonces pueden ingresar a otra. El punto es que a la hora que ustedes empiezan a abrir, se va generando justamente una especie como de red. Por eso la denominación. Y a esa red que se va configurando desde su propio inicio, es a lo que se le conoce en principio como el hipertexto. O sea, navegar en la red en un sinfín de posibilidades que en un momento determinado están a disposición de ustedes, ¿no? Ahora, ¿cómo navegar? ¿Cómo generar realmente una línea o una red eficiente? Pues ese es el problema para muchos de nosotros. Pero se entiende que hoy por hoy los estudiantes están ya ahí y que finalmente lo interesante es que sepamos qué hacer cuando estamos ahí y cómo manejar el hipertexto. Justo entonces por esto la idea, ¿no? De que nosotros como profesores, o ustedes, si están interesados en ser profesores, tienen que entender o tenemos que comprender que la generación de estudiantes con la que nos encontramos hoy ya no es aquella generación de antes a la que el profesor le decía: tienes que ir a la biblioteca a consultar un libro,
consultas ese libro, te regresas y entonces lo analizamos de una manera lineal, ir y venir, o ir a la hemeroteca, ¿no? Consultar un artículo, que al final de cuentas era una consulta física, porque los libros y los artículos se consultaban uno por uno, y los teníamos que ir revisando conforme un esquema también, pero que nos obligaba a mantener una linealidad en relación a la revisión que se hacía. Entonces ese es el salto, por eso se dice que los procesos han dejado de ser lineales, sencillos, y han pasado a una circunstancia en donde nos tenemos que enfrentar a la complejidad. Entonces eso es algo muy importante. Ahora, nos relacionamos también de forma distinta, porque desde esta perspectiva lo que estamos haciendo es pasar del individualismo y la dependencia a los procesos colaborativos y de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Es muy posible que ustedes ya en la etapa formativa en la que están ahorita hayan trascendido justamente esta perspectiva del individualismo y la dependencia. No lo sé tampoco, porque tendríamos que hacer un diagnóstico, ¿no?, muy formal en relación a esto. Pero también pensemos mucho en todo el sistema educativo, por ejemplo, de un país como el de nosotros. Y pensemos en todo lo que sucede desde el nivel básico hasta el nivel superior. Realmente el sistema educativo en México lo que ha promovido mucho es que los estudiantes sean dependientes del profesor y que estén siempre supeditados a lo que el profesor dice, a lo que el profesor indica, a lo que el profesor organiza, que de alguna manera genera cierta perspectiva de pasividad por parte de los estudiantes. Esta perspectiva de pasividad no es justo como ahorita, digamos, la pasividad no es la pasividad física de que ustedes están sentados y estoy hablando. La pasividad implica que el estudiante no adquiere la capacidad de razonar, de entender, de reflexionar acerca del proceso que está del proceso de enseñanza que está recibiendo para lograr un aprendizaje. Es una pasividad en ese sentido. Pero así estábamos acostumbrados, o sea, el profesor era el que dirigía todo y el que determinaba todo lo que sucedía en el aula. Eso realmente se ha trascendido o se trata de trascender. Y una de las grandes propuestas que existen es justamente que pasemos a los procesos colaborativos y de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones, o realmente en una circunstancia concreta que yo creo que les pasa a ustedes, porque quienes están estudiando doctorados y posgrados saben que los sistemas tutoriales pues son mucho en ese sentido, esquemas en donde el profesor lo que hace o el tutor lo que hace es darles a ustedes una línea de investigación, por así decirlo, literalmente, y ustedes no son pasivos, o sea, no están esperando a que el profesor les resuelva el problema, ¿no?, y que les resuelva todo lo que tienen que hacer. Al final de cuentas su tutor los está orientando, los está guiando, pero ustedes tienen una actividad constante, ustedes están ejercitando muchas cosas y están obteniendo resultados a partir de la investigación, de la revisión, de todo lo que están haciendo en estos procesos, ¿verdad? Pero ¿cómo llevar esto a otros sistemas, a otros ambientes en donde no estamos acostumbrados a ello? Eso es algo importante. Y sobre todo también por la cuestión de las edades, ¿no? O sea, cómo hacer a los adolescentes responsables de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante también. Otro punto es que los ambientes de aprendizaje se tornan abiertos y dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se diluyen las fronteras y se busca la portabilidad. Esto me va dirigiendo ya más a lo que es la esencia del taller que vamos a tener el día de hoy. Justamente los ambientes de aprendizaje se han modificado porque la tecnología ahora nos da múltiples posibilidades para generar ambientes virtuales. Miren, los espacios físicos, aún en ambientes presenciales, tienden a modificarse sustancialmente. Un salón, aun cuando sea un ambiente presencial, un salón de clases como este, ya no es muy rentable para el aprendizaje, ¿verdad? Porque sucede que también la gente joven ya no está dispuesta a estar mucho tiempo sentada, ¿no? Así como en un lugar, y esperar, o sea, sí estamos ávidos de conocimiento, eso es incuestionable, pero ya no estamos muy dispuestos a recibir ese conocimiento de una forma tan rígida en términos del espacio físico en el que vamos a trabajar. De tal manera que entonces las aulas, los espacios educativos, tienen una configuración totalmente distinta. O sea, se tienen que prestar a la movilidad, a la constitución, a la generación de módulos, de espacios en donde se pueda trabajar mejor. Si eso
ya lo tenemos de por sí en los ambientes presenciales. Ahora imaginen el cúmulo de posibilidades que tiene un ambiente no presencial a través del uso de los recursos digitales y de todas las oportunidades que esto nos ofrece. De tal manera entonces que ahí es donde justamente estos ambientes se están tornando abiertos. ¿Por qué? Porque ustedes ya no tienen que estar incluso en un salón de clases para tomar una clase o recibir de alguna manera algún conocimiento. Sé o quiero ver esa posibilidad también porque, por ejemplo, si ustedes lo saben, un canal de Facebook se puede abrir también para poder promover un ambiente de aprendizaje. Esto es muy interesante, ¿no? Ustedes pueden recibir videoconferencias o pueden conectarse con personas en todo el mundo con el simple hecho de tener una cuenta personal, por ejemplo, de Gmail, y abrir una sesión de Zoom, ¿no? O de Skype, si lo utilizan. Y ustedes se conectan con otras personas en el mundo y hay conferencistas que están en otros lugares y sin ningún problema, ¿eh? O sea, el mismo conferencista ya no tiene por qué estar tampoco en un auditorio. O sea, el conferencista puede estar en la comodidad de su casa, tomándose un café o después de desayunar, abre su sesión y empieza a trabajar con ustedes en la temática que a ustedes les interesa. De tal manera que esto habla de la condición de apertura, ¿no? Y de una dinámica totalmente diferente a la que en años anteriores estábamos acostumbrados. Si lo vamos visualizando en ese sentido, entonces creo que le podríamos ir dando mucho más sentido a la necesidad de no cambiar, sino optimizar nuestros esquemas, nuestros ambientes, nuestros espacios de aprendizaje para que logremos mejores resultados. Yo no sé si el motivo de la invitación, esencialmente, haya sido que aquí se ha detectado algún problema en el aprendizaje de las ciencias. O sea, yo no lo sé. Yo creo que al final de cuentas pues no tendrían exclusividad, ¿no? Porque los problemas de aprendizaje realmente están presentes en todas partes. Ahora, aquí lo que me llama la atención, y he estado trabajando mucho en esto en estos días, es en realmente cuál podría llegar a ser el problema de aprendizaje que ustedes enfrentan. Y esa es alguna de las cosas que vamos a comentar en el taller, ¿no? Pero no quisiera dejarla de lado ahorita, porque podemos nosotros dar solución a problemas de aprendizaje de la ciencia, en este caso de las ciencias exactas, sin necesidad de utilizar recursos digitales, ¿no? Al final de cuentas, o sea, no, tampoco es así como que esto me va a resolver el problema. Ahora, aquí la idea es, bueno, ver la posibilidad de que ustedes utilicen esta tecnología, estos recursos, para mejorar sus procesos de aprendizaje en las áreas en las que cada uno de ustedes esté. Eso es lo interesante. Creo que aquí también tendríamos que definir cuáles son las áreas específicas de cada uno de ustedes y entonces entender desde ahí qué es lo que está pasando con la enseñanza que impide que se logre un aprendizaje. Porque pues las ciencias exactas pues son exactas como gran grupo, pero de ahí vienen, por ejemplo, me parece a mí que el área de las ciencias físico-matemáticas, ¿no? El área de las ciencias naturales, de las ciencias químico-biológicas, el área de las ingenierías, ¿no? Que son todas ciencias exactas. Pero al final de cuentas no es lo mismo enseñar física que enseñar ciencias naturales, ¿no? Tiene sus grados de diferencia. Entonces ahí es una situación de que habría que detectar qué es lo que está pasando. Bueno, esencialmente entonces podemos pensar que la comunidad científica tendría que ir pensando mucho en esta idea de la portabilidad y la inmediatez, porque juntas juegan un papel decisivo para satisfacer las necesidades de distribución e intercambio de información y contenidos de diferente naturaleza. La portabilidad tiene que ver con esto, con esto, ¿sí? ¿Qué es lo más portable que tenemos ahorita? ¿Alguien no tiene celular? ¿No? O sea,
y no sé si llamarle celular es correcto. Al final de cuentas creo que su denominación es smartphone, ¿no? O sea, todas estas funciones que desarrolla. Esto implica que incluso en muchas circunstancias las salas de cómputo convencionales como las conocemos, o sea, las salas con el montón de máquinas, ¿no? Las PC, realmente tiende a, si no a desaparecer, por lo menos a cambiar mucho su función. O sea, ¿para qué las vamos a utilizar? Incluso podría pensarse que una laptop, ¿no? Todavía es portable, pero ya parece algo también pesado, ¿no? De repente, algo difícil de andar llevando de acá para allá. Luego vienen las tablets, y ahora en un smartphone podemos hacer un sinnúmero de cosas, y de hecho las vamos a hacer, ¿no? La idea de hoy es que si no traen su laptop, y todos tienen un smartphone, y todos tienen acceso a internet, pues nadie se va a perder de la clase, ¿no? Aquí una circunstancia interesante es que sí requerimos de una red para poder hacer eficiente todo esto. Y la inmediatez es esta necesidad, esta rapidez con la que los estudiantes quieren aprender y comerse el mundo. O sea, pues eso está bien, ¿no? Pero a veces no se puede tan rápido, o no es tan rápido como quisiéramos, pero sin embargo está presente ahí en el entorno. Bueno, viene otro elemento importante aquí, de cómo las ideas se traducen en resultados desde una dinámica distinta. Y entonces viene un concepto muy interesante que se llama intercreatividad, que fue establecido por Barnsley no hace mucho, quien señala que la intercreatividad es la capacidad de los individuos de expresar y crear sus ideas, conocimientos y otras cosas de una forma original, inédita, a través de los entornos digitales y construyendo conocimiento colectivo. Este planteamiento es fundamental para todos nosotros, porque habla justamente de algo que a veces olvidamos y que creemos que los modelos pedagógicos o las propuestas didácticas están ya hechas para que nosotros solamente las tomemos y a partir de ellas los estudiantes aprendan, ¿no? Cuando nosotros ejercemos la docencia, siempre nos enfrentamos a una situación en donde tenemos que determinar qué hacer en una circunstancia concreta con un grupo de estudiantes concretos. Porque a pesar de que hayamos impartido un área formativa, una asignatura, un curso durante muchos años, realmente los estudiantes nunca conservan el mismo perfil, ni generacional, ni aún en una misma generación. Claro, alguien podría decir, es que los estudiantes de antes éramos diferentes porque bla, 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 ¿no? Y los estudiantes de ahora tienen sus particularidades porque realmente están viviendo sus etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues podría decirse que bueno, podríamos pensar que los modelos pedagógicos del siglo XIX pues eventualmente ya no funcionan. Eso puede ser cierto. Sin embargo, en una misma generación, en un mismo periodo de tiempo, 5 grupos de estudiantes, aún de la misma asignatura, se pueden compartir de maneras totalmente distintas. Y entonces no existe un modelo didáctico o un esquema didáctico o una planeación que funcione siempre para todos y de la misma manera. Por eso justo tenemos que hablar de esta necesidad de que todos los que vamos a tener que colaborar en procesos formativos manejemos mucho esta circunstancia de la creación de ideas. O sea, si no somos creativos, entonces difícilmente vamos a poder resolver nuestros problemas en el aula. Evidentemente, pues entonces tendríamos que ir trascendiendo hacia otra perspectiva complementaria, porque ¿qué será la mediación? O sea, si tenemos que ser creativos, si tenemos que generar ideas, acuérdense que estamos hablando de la innovación, entonces ¿cómo hacerlo? Es decir, todo esto que pensamos, todo esto que construimos finalmente como procesos mentales, ¿hacia dónde lo trasladamos en este caso? O sea, cada uno de ustedes en sus áreas pues es innovador, eventualmente. Cada uno de ustedes genera conocimiento, sobre todo por el lugar en el que estamos, ¿no? Fundamentalmente. Pero es un conocimiento que está destinado a resolver situaciones particulares de las áreas disciplinares en las que ustedes se encuentran. No olviden que en esta sesión de lo que estamos hablando es de generar ideas, de generar conocimiento
para resolver situaciones prácticas de lo que está sucediendo en el aula. Y lo que está sucediendo en el aula es algo tan sencillo como decir, ¿cuál es la función del docente o del profesor para generar mejores procesos de enseñanza? ¿Y cuál es la función del estudiante para reconocer que él es corresponsable del aprendizaje y que él debe de adquirir este aprendizaje a través de la corresponsabilidad con otros? Hablando entonces de eso, tendríamos que aterrizar nuestro planteamiento en esta idea de la mediación, y no propiamente de una mediación en lo general, sino de lo que vamos a denominar una mediación pedagógica. La mediación pedagógica es el proceso por el cual el educador guía al educando. Eso todo profesor lo hace, pero lo hace con apoyos. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y ya llevo muchos minutos hablando, ¿verdad? Mi voz, tal vez no tan agradable, la entonación o la forma en la que me dirijo a ustedes es un apoyo, es algo de lo que yo me estoy sirviendo en este momento para manejar con ustedes una serie de ideas que ustedes están escuchando finalmente y están reflexionando en torno a ellas. Sin embargo, este es un apoyo que puede ya no resultar tan efectivo como quisiéramos. Entonces, tenemos que irnos hacia otra circunstancia. Y otros apoyos pueden ser materiales, textos, instrucciones, cuestionamientos, que posibiliten que el educando resuelva un problema. Se puede también entender como el conjunto de herramientas, tanto físicas como cognitivas, que pueden lograr que la educación llegue a su objetivo. Esto es a lo que se le denomina la mediación pedagógica. Ahora, en relación a lo presencial, todavía en este terreno, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente. Esto es interesantísimo porque realmente, desde mi perspectiva, da cabida a que todavía podemos pensar con mucho compromiso en aquellos profesores que tienen una enorme vocación y que tienen una enorme capacidad de, sin usar una gran cantidad de recursos o de materiales, lograr aprendizajes en sus estudiantes, ¿no? Seguramente ustedes han tenido profesores así. O sea, profesores que tienen tal capacidad que nacieron siendo didácticos, ¿no? O siendo didactas, ¿no? En términos de cómo manejan sus ideas, cómo manejan su propia voz, lo que saben, lo que conocen, para poder facilitarnos el aprendizaje. Y nos sentimos muy a gusto con ellos. No tenemos ningún problema. Pero en un sistema a distancia, los materiales encarnan esa pasión. Eso es interesante. ¿Alguno de ustedes ha tomado cursos a distancia? ¿Sí? ¿Les han parecido interesantes o aburridos? Es curioso. Por ejemplo, aquí vemos como que se abre cierta polémica, ¿no? Les digo, no tenemos esta capacidad ahorita de hacer una evaluación más rigurosa. A lo mejor, sin caer en la pura percepción, yo sí les podría comentar que no todos los ambientes de aprendizaje en línea o sistemas a distancia son tan agradables como quisiéramos. Muchos a veces nos llevan a una situación de hastío, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuándo termino? Y todas estas cosas. Algunos otros sí nos parecen muy interesantes. Aquí viene un problema, y justo es ahí, en ese punto, donde entra la innovación, donde entra este concepto de intercreatividad y esta circunstancia de adaptar el aprendizaje a lo que he venido trabajando con ustedes, la portabilidad, la inmediatez y todo esto. Uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es que para generar ambientes no presenciales de aprendizaje se están trasladando los modelos presenciales, y los modelos presenciales tal como están no son operables en los sistemas de formación en línea. O sea, un curso en línea que reproduce lo mismo de un curso presencial no funciona. Pero ese es un problema al cual se tiene que dar respuesta
en los próximos años, porque si no, lo que vamos a hacer es demeritar justamente eso que dice ahí, porque lo que estamos demeritando es el peso que tienen los materiales, porque los materiales encarnan esa pasión y son ellos los que permiten al estudiante encontrar y concretar el sentido del proceso educativo. Eso es importante. Ahora, los materiales no son como las tablas de Moisés, ¿no? Que llegó Moisés al monte Sinaí y Dios le configuró las tablas de todo esto, ¿no? O sea, eso alguien lo hace, al final de cuentas, ¿no? Y obviamente ahí es donde entra el punto coyuntural. ¿Quiénes desarrollan esos materiales? ¿Quiénes son capaces de que a través de una red, ustedes cuando llevan este curso, sientan la pasión de quien los hizo, ¿no? Eso es y aparte aprender, porque eso es fundamental, ¿no? Al final no es nada más que nos apasionemos, sino que aprendamos. Bien, entonces, justo tendríamos que retomar también a otro gran estudioso de la educación, que es César Coll, quien dice que si partimos de la integración de los sistemas simbólicos clásicos, lo que les decía hace un rato, o sea, yo estoy hablando, que son la lengua oral, la lengua escrita. Les mandé unos artículos, no sé si los pudieron socializar. De hecho, vamos a trabajar con ellos hoy, pero es esta idea de lo escrito, ¿no? Lo audiovisual, el lenguaje gráfico, el lenguaje numérico y otros tantos. Entonces, si partimos de aquí, Coll señala que las TICs o las TIC crean condiciones totalmente inéditas para operar con la información, representarla, procesarla, acceder a ella y transmitir. Entonces lo que ve él en estas palabras es que sí estamos en las mejores condiciones para hacer de las TIC uno de los mejores medios a través de los cuales los contenidos curriculares puedan llegar a los estudiantes y se puedan lograr aprendizajes. Pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué pensar en una didáctica diferente? O sea, al final de cuentas, ¿no? Y ya con esto casi terminamos esta parte. Ya desde hace muchos años, desde los años 90 del siglo pasado, Jacques Delors, a través de lo que representaba el trabajo en las Naciones Unidas, hizo una investigación muy interesante a nivel mundial y reconoció, junto con su equipo de trabajo, que los sistemas educativos en todo el mundo tenían un gran problema, que estaban privilegiando solamente 2 de 4 componentes fundamentales para lograr éxito en la educación a nivel mundial. Lo que se privilegiaba o se había privilegiado hasta entonces era lo que él empezó a denominar el saber, o sea, el conocimiento en sí mismo, todo este conocimiento que históricamente ha generado la humanidad, ¿no? Y el otro punto que destacó él y que se había privilegiado hasta entonces era el saber hacer, o sea, esta capacidad de hacer cosas que para muchos nos llevó incluso a una cuestión casi técnica, ¿no? De poder desarrollar algo. Y se habían olvidado de otros 2 que eran fundamentales y que hoy son los que realmente inclinan la balanza de todos los sistemas educativos del mundo, y lo que él denominó el saber ser y el saber convivir. Y con esos 4 elementos él estableció lo que se denominan hasta la fecha los 4 pilares de la educación, que siguen estando vigentes en todos los sistemas del mundo, palabras más, palabras menos. Esos 4 pilares que él denominó siguen siendo vigentes. Lo interesante es que hoy por hoy la balanza se inclina mucho más a los 2 que estaban descuidados, porque en todo el mundo se ha entendido que ese descuido ha provocado grandes deficiencias en el aprendizaje y en el logro no solo de aprender algo, y a lo mejor por ahí van las problemáticas de la formación en ciencias, sino en esta poca posibilidad que a veces se tiene de que quienes se forman como investigadores, como realmente expertos en diferentes áreas, a veces no adquieren o no pueden manejar satisfactoriamente la capacidad para relacionarse con el entorno social en el que viven y en el que se desarrollan y para el cual requieren, o sea, al cual se deben, ¿no? En última instancia. Ese es el punto, ¿no?
Digo, es en todas partes. Ahorita ustedes van a una escuela primaria, pues se van a dar cuenta de los grandes problemas que hay ahí, ¿no? En términos de la relacionalidad que hay de unos y otros. Y de ahí surgen una serie de situaciones. Bueno, este planteamiento de los años 90 de Jacques Delors se tradujo después en algo muy interesante que se denominan competencias. Y en este plano, resignificando el planteamiento original de Jacques Delors, se entiende que los estudiantes deben desarrollar competencias. La competencia es más que conocimientos y habilidades. Es la capacidad de afrontar demandas complejas en un contexto particular. Un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y valores, utilizados eficazmente en situaciones reales. O sea, ese es el concepto de competencia, pero es la integración de esos 4 elementos, ¿no? Fundamentalmente, que son interesantes y muy importantes. Ahora, otro, digamos, pensador de mucho peso en la actualidad, en todo este desarrollo de la digitalización de la educación, Butcher señala que cada vez es más evidente que desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, las instituciones educativas exitosas, a lo mejor ahí viene otro punto para todos nosotros, ¿no? Politécnico, Universidad Nacional, cuánta universidad ustedes puedan pensar. Dice, las instituciones educativas exitosas tienden a hacerlo en gran medida porque han entendido algo, que su verdadero potencial y valor educativo no reside en el contenido en sí. ¿Por qué? Porque este está disponible online, dice él, en línea, en cantidades cada vez mayores, ¿sí? O sea, hoy ustedes tienen que revisar una temática y acceden a la red, acceden a fuentes de búsqueda y encuentran una cantidad extraordinaria de contenidos o de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que aspiran las universidades exitosas? Y este autor, si ustedes lo revisan, no es cualquier autor, es un autor que tiene mucho peso a nivel mundial. Dice, sino en su capacidad de guiar a los alumnos efectivamente a través de recursos educativos, utilizando vías de aprendizaje y enseñanza bien diseñadas. O sea, esto es un punto central. Casi es lo que nos conduce al taller. Digo que el taller no deja de ser una propuesta, ¿eh? O sea, al final yo les dije al principio con toda responsabilidad, todos estamos haciendo nuestro mejor intento basados en un conocimiento del área, ¿no? Pero no quiere decir que hayamos descubierto la solución. O sea, estamos haciendo propuestas. Entonces, creo yo que por ahí podemos ir entendiendo mucho el sentido de la plática. El uso de técnicas de aprendizaje basados en recursos, fíjense bien, no implica cualquier mejoría intrínseca de la calidad de la experiencia de aprendizaje. O sea, no es solo utilizar el recurso y ya con eso ya vamos a mejorar, ¿no? Para que esto suceda, y por eso está con negritas, la calidad es fundamental. O sea, de la calidad que tengan estos recursos dependerá que se tenga éxito en la experiencia de aprendizaje. Eso es fundamental. Entonces, tendríamos que ir pensando en eso, ¿no? Bueno, como les decía, la plática no da para que podamos extendernos más. Creo que algunos elementos han quedado ahí y al final todo esto me ha llevado a la idea de que no es algo sencillo, de que no es tarea menos complicada trabajar todo esto, pero que sí es importante que reconozcamos que este proceso que se da en el aula, de enseñanza-aprendizaje, en el laboratorio, en el espacio educativo que ustedes tengan, se tiene que ir entendiendo de otra manera. Y particularmente por la característica del taller y del área en la que yo me desempeño,
nos resulta fundamental ir reconociendo el impacto positivo o negativo que puede tener la utilización de los recursos para el aprendizaje, de los materiales que en un momento determinado vamos a desarrollar. En la segunda parte, nada más quiero darles una introducción. Vamos a trabajar fundamentalmente dos elementos que son esenciales para entender la elaboración de materiales y recursos hoy en día y de trabajar en el aula, que es lo que llamamos colaboración y cooperación. Vamos a tratar de llevarlo a la enseñanza de las ciencias hasta donde sea posible. Vamos a ver cuáles son los retos, ¿no? A partir de aquí, evidentemente con el uso de las tecnologías digitales. Revisando un poco algunos autores, me encontré con este que nos señala algunos de los retos que él identifica en la enseñanza de las ciencias en este milenio, en este siglo en el que nos encontramos. Después de su estudio, él reconoce que los principales retos son el desarrollo de estrategias para la formación de saberes, el desarrollo de habilidades y la historicidad del contenido en principio. Les digo, cada uno se da para mucho, pero solamente se los indico. Formar en valores para una transformación creadora, desarrollo de una cultura científica y tecnológica, enseñar ciencia con calidad y equidad, comprensión para vivir en la globalización, generación de conocimiento y uso de nuevas tecnologías y trabajar en colectividad. Eso lo identifica él después de un estudio riguroso que hizo. Pero si ustedes repasan los aspectos que acabo de enlistar, se habrán dado cuenta que parece que el reto ya no es enseñar la ciencia en sí, ¿no? O sea, ahí me salta mucho la cuestión de la historicidad, que yo creo que a ustedes también. Porque si nosotros perdemos de vista que los procesos científicos son procesos históricos, pues también tendríamos como que ciertas limitaciones, ¿no? En términos de hacia dónde queremos dirigir el aprendizaje de la ciencia. Porque, como ustedes saben, pues la ciencia no se estanca, ¿no? O sea, la ciencia es un continuo histórico, pero que en esa secuencia histórica se debe de manejar. De no ser ese, prácticamente todos están abocados mucho dentro de esto que les hablaba de Jacques Delors, a los dos componentes que se habían descuidado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, ya es una evaluación hecha a partir de eso, y se entiende que ahí está el problema, generar valores, generar mejores relaciones. Y sobre todo los últimos dos, que son los que vamos a trabajar ahorita, no precisamente que vayamos a generar conocimiento, ¿no? En principio, eso sería fabuloso, ¿verdad? Que en 2 horas generáramos conocimiento, pero sí, de alguna manera, como el uso de las tecnologías nos puede ayudar, y no propiamente en los procesos de investigación, que tampoco es nuestra área, sino en los procesos de enseñanza de la ciencia. Y obviamente el trabajo colectivo, ¿no? Que es determinante. Entonces, justo tenemos que hablar un poco de lo colectivo, de la cooperación, de la colaboración. Entonces, a partir de la distinción realizada por estos dos autores acerca del tipo de conocimiento apropiado para trabajar en la construcción del aprendizaje colaborativo o cooperativamente, se comprende que esta distinción se mueve en un continuo que va desde un sistema muy controlado y centrado en el profesor hasta un sistema centrado en el estudiante, donde el profesor se constituye como un mediador del aprendizaje del grupo. Voy a tratar, hasta donde sea posible, de ser un mediador en el taller, ¿no? Ahorita yo estoy aquí dirigiendo la orquesta, pero en el taller voy a tratar de ser un mediador. Quienes van a tener la responsabilidad del taller y del aprendizaje, limitado o no, que surja de este taller, van a ser justamente ustedes, ¿no? A través del trabajo que desarrollen. Ahora, el aprender tiene un carácter social, evidentemente. En este sentido, el esquema que establecía al profesor como el que enseña y al estudiante como el que aprende de forma exclusiva ya no tiene cabida actualmente. En su lugar, se presenta el aprendizaje como un proceso social que se construye en la interacción no solo con el profesor, sino también con los compañeros, con el contexto y con el significado que se le asigne a lo que se aprende, ¿sí? Mi área es un área educativa. Posiblemente ustedes le encuentren un sentido distinto
o posiblemente no le encuentren sentido, como posiblemente yo no pueda encontrarle sentido a las áreas de investigación en las que ustedes trabajan, porque ustedes son los expertos en ellas, no yo. Sin embargo, más allá de las posibles diferencias y dificultades que podamos tener en términos de sus áreas de especialidad y la mía, de todas maneras vamos a tratar de establecer un ambiente en el cual todos nos podamos llevar algo, un aprendizaje, algo, ¿sí?, que nos pueda servir para entender mejor qué es lo que está pasando. No debe pensarse que la colaboración es el mecanismo que causa el aprendizaje, porque el aprendizaje que se espera obtengan los miembros del grupo solo se dará cuando se logre que la interacción sea de calidad, que propicie el intercambio de ideas y el encuentro con los otros. Y esto se dice porque la palabra colaboración o cooperación en un trabajo de grupo a veces está muy desvirtuada. Algunos profesores dicen, bueno, vamos a formar equipos de trabajo, ¿no? Y vamos a reflexionar, vamos a desarrollar alguna actividad. El punto va al hecho, coloquial si ustedes quieren, de que en la mayoría de las ocasiones los equipos de trabajo se forman, se discute de todo, menos del problema para el cual se tenía que trabajar, o durante el cual se tenía que dar algún resultado. Y eso genera, digamos, una displicencia en términos de los logros que podemos obtener. Por eso no es simplemente la colaboración. Me tomé la libertad de presentar estos cuadros. Miren, todo esto lo van a tener a su disposición. Realmente va a quedar ahí y en el sitio web lo van a poder ustedes consultar si lo requieren, ¿no?, para algunas otras cosas. Y no se trata de detallar uno por uno, sino simplemente decir que el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo tienen sus características particulares en términos de los diferentes aspectos a los que están abocados. Pero lo que sí tiene el trabajo colaborativo es que fundamentalmente el profesor es el que tiene la directriz, él es el que dirige, él es el que controla, es el que organiza todo, el que desarrolla las actividades y el que se las propone al grupo. Y la particularidad que tiene el trabajo cooperativo es que es el grupo precisamente el que se encarga de... Perdón, es al revés, el trabajo colaborativo es el grupo y el cooperativo es donde el profesor es el que detona toda la actividad, fundamentalmente. Entonces, estos elementos van a ser importantes, los podemos retomar después cuando trabajemos más adelante. Bueno, antes de irnos al receso, si quieren para que vayan haciendo la prueba, yo los invito a que ingresen a este sitio web, ¿de acuerdo?, que es el que se generó para el curso. Es con el que vamos a trabajar regresando del receso, ¿de acuerdo? No está muy difícil, espero que podamos entrar. Y me parece que por cuestión de tiempo pues tendríamos que dejar esta parte aquí. Son ahorita las 11, terminé exacto. Y me parece que son 20 minutos, algo así. Y ya pues ustedes me indicarán a dónde nos dirigimos. Le había pedido, bueno, había comentado algo con el doctor Marcos. Él me comentó por correo que eran 20 personas las que iban a asistir al taller. No sé si efectivamente sean 20. El punto es que en el taller vamos a hacer equipos de trabajo precisamente. Estoy pensando que si son 20, realmente podamos hacer 4 equipos, ¿no? O 5 tal vez, dependiendo de cómo estén las condiciones en el salón. También les comentaba a las compañeras organizadoras que si bien todos pueden tener acceso al sitio, habiendo red, en lo general solo uno de ustedes en cierto momento del taller va a ir haciendo las actividades en colaboración con los demás, y en cierto momento todos tendrán que hacer algo, ¿no? Cada quien. Se puede hacer desde un celular, desde una lab, desde donde ustedes se acomoden, ¿no? El punto es que, bueno, pues tengan acceso a la red. ¿No abre? Sí, abre.
A ver, por ahí de repente alguna letrita, alguna cosa se puede, yo la verdad le pruebo y a veces sí en alguna letra o número se nos... La Z es mayúscula. Sí, entonces, ¿ya lo abrieron? ¿Algunos? Sale, entonces regresando nos vemos allá. No sé dónde, pero por allá llegamos, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó bien? Sí, En su experiencia, ¿qué tipo de herramientas podrían ser útiles para mejorar, digamos, como el uso? Bueno, cuando tú estás dando clases, ¿como qué cosas podrías usar de TICs? ¿O ya sería solo para educación virtual o también se pueden usar algunas para educación presencial? Ah, no, sí, precisamente por eso uno de los puntos era que realmente ahorita tendríamos que manejarnos en esta circunstancia de que las fronteras se diluyen. En un momento sí estaba muy, como muy marcada la frontera entre lo que eran los sistemas presenciales y los no presenciales. Después, evidentemente, lo no presencial evolucionó hacia lo que era en línea. Y ahí pues se montaron una serie de situaciones. Ahorita lo que tenemos es la posibilidad de que aun cuando no tengamos internet, de todas maneras los estudiantes sí pueden trabajar recursos de entrada bien manejados, por ejemplo a través de una presentación PowerPoint, que sería pues, lo más sencillo, por así decirlo. Porque también tengan en cuenta que la información se puede trasladar de un lugar a otro, o sea, no necesariamente tiene que quedar en manos de una persona. Eso es la socialización. Entonces ya desde ahí puede hacerse. Si sí contamos con la red, entonces la propuesta que se hace es que los estudiantes puedan tener ciertas herramientas para mejorar su aprendizaje fuera del salón de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a optimizar procesos. Si estamos en un esquema curricular en donde estamos regulados por un plan de estudios y por un programa de una asignatura, de un módulo, nosotros sabemos que ahí los tiempos son fundamentales y la administración del tiempo lo es aún más. Muchos profesores nos quejamos de que los programas de estudio luego están muy saturados de contenido y nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo para enseñar todo lo que se nos pide que enseñemos y que por lo tanto los estudiantes pues ahí están en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? ¿O qué es lo que podríamos proponer? Que nosotros como profesores, primero que nada, hagamos una planeación muy rigurosa y nosotros aprendamos a administrar el tiempo. Que identifiquemos dentro del plan de estudios, dentro de los programas, cuáles son los temas que requieren mayor, digamos, tiempo destinado de mí directamente hacia el estudiante y qué temas pueden ser dejados a la revisión documental del estudiante. Ahora, esos temas, nuestro compromiso sería ir buscando diferentes recursos o creando recursos para que estos recursos puedan estar depositados en lo que vamos a llamar una especie como de soporte digital y entonces el estudiante pueda tener acceso a ellos. ¿Sí? De ahí entonces vendría, por ejemplo, las aulas virtuales, las gratuitas, sobre todo pues, Moodle, ¿no? Que es por excelencia. Pero también podría haber otras que desde luego Moodle por excelencia, una plataforma, una aula virtual es la indicada. Pero probablemente no tengamos el tiempo suficiente para administrar todo eso dentro de una plataforma de esta naturaleza. Y a lo mejor algunas cosas las podemos llevar desde otro esquema, que sea un poco más flexible incluso para el estudiante. De ahí que bueno, podría hacer un blog también, que los blogs no nacieron para eso, pero se adecúan y se transforman en blogs educativos. Incluso los libros electrónicos, que luego consultamos, alguien podría pensar que es solamente el libro pero digitalizado, y eso no es cierto. O sea, los libros electrónicos podrían ser también soportes, pues de alguna manera digitales, para tener una serie de recursos. O como el que les propongo yo hoy, de una forma, pues,
relativamente más sencilla, que es que podamos utilizar un site, ¿no? Un sitio web, ¿no? que tampoco nacieron exclusivamente para eso, pero que se pueden adecuar, ¿no? Y ya quienes tengan algo más avanzado, se pueden recurrir, por ejemplo, a una app, ¿no? Una aplicación, ¿no? Ya ven que también hoy las aplicaciones, pues, mucha gente las puede hacer y tiene la facilidad. Entonces la idea es tener ese soporte y organizar ahí la clase, pero esta parte o este componente que el profesor puede ir dejando a la responsabilidad del estudiante para que invierta mejor su tiempo de uso de la red y complemente su trabajo en el aula. O sea, ya no todo dejarlo, ¿no? Y no descuidarlo, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. Pensando en las herramientas, muchos de los docentes tienen que estar buscando la herramienta que van a utilizar. ¿Usted ha encontrado o se ha visto una caja de herramientas donde se pueda recurrir y decir, necesito esto, lo puedo encontrar en tal parte? Porque ya hay cosas diseñadas que se pueden utilizar. Como... Realmente no, ¿eh? Es decir, por ejemplo, esta presentación me funcionó a mí. Pero si otro profesor de la misma área la ve y le gusta, por alguna razón, seguramente a él no le va a servir del todo. O sea, al final de cuentas siempre se tiene que hacer alguna adecuación, alguna modificación, porque se tiene que ajustar al contexto. Entonces, desde luego, pues también la idea de herramienta como que parece muy abierta, ¿no? Porque pues hay diversas herramientas. Por ejemplo, si yo tengo un buscador, o sea, ya el buscador en sí mismo es una herramienta que me va a facilitar el acceso a cierta información, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero las herramientas, al final de cuentas, las tenemos que utilizar de manera selectiva. O sea, no hay ninguna. Yo no creo que haya alguna específicamente que no sea. Creo que habría que hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? ¿Para qué la vamos a utilizar? Y en función de eso elegir. Por ejemplo, ahorita en un site, ¿no? O sea, el site, en este caso de Google, tiene la gran ventaja de que yo puedo utilizar las herramientas de Google para alimentar el site, ¿no? O el sitio web. Por ejemplo, yo puedo utilizar Drive. Entonces Drive es una herramienta de Google. Y como el sitio web también es de Google, entonces ahí yo lo puedo trabajar y puedo incluir lo que, por ejemplo, ahorita ustedes van a ver sin mucho problema. Pero por ejemplo, si como lo van a ver, ustedes incluyen, por ejemplo, los 4 artículos que les mandé están ahí, pero que para que puedan estar ahí los tengo que ligar desde un repositorio, ¿no? Y ese repositorio puede ser Dropbox, que es que yo estoy utilizando, un disco virtual digital, ¿no? Entonces ese ya no es de Google directamente, pero yo lo puedo importar, ¿no? Yo llevo el documento a Dropbox y de ahí lo jalo y lo ligo al sitio web. Pero ¿a qué le llamaríamos la herramienta? ¿A qué le llamaríamos el recurso? ¿Y a qué le llamaríamos la actividad? Yo estoy utilizando las herramientas de la red para poder organizar un trabajo en donde ustedes van a encontrar recursos y actividades. Algunos recursos, pues, no necesariamente tienen que ser diseñados por ustedes, los puedo tomar de la red. Algunos los tendrán que diseñar ustedes, pero lo que sí es determinante es que las actividades las diseñen ustedes. Esas sí las tienen que diseñar ustedes. Digo, ahí es un poquito la idea, ¿no? Y va mucho, por ejemplo, en ciencias exactas, no sé, los simuladores, por ejemplo, ¿no? Los simuladores. Entonces, los simuladores, pues ya existen de alguna manera, muchos de ellos, que pueden ser de acceso abierto, ustedes los pueden usar. Pero entonces, al llevarlo a su ambiente de aprendizaje, tienen que generar todo el mecanismo a través del cual el estudiante va a aprender algo de ese simulador o de ese recurso, ¿no? Porque si no, pues entonces no tendría mucho sentido. Entonces son todas esas cosas, ¿no? Es que creo que son determinantes. ¿Sí? No sé si... no sé, ¿alguna? Bueno, entonces le damos un aplauso.